Vamos a empezar, Bezat Hashem, tema nuevo. Seguimos en el Pele Yoetz, en la letra Lamed. El tema de hoy es un tema muy importante, delicado y complicado. Por todos lados. ¿Por qué? Porque es la Lashon Hara. La Lamed de la Lashon Hara. Hablar mal de otros. Hablar mal de otros es muy grave, es muy delicado, es muy importante cuidarse y es muy complicado. Como les dije, vamos a ver un poquito de lo que dice acá. Yadua Ra'ata Lashon Hara ki Rabbah. Es sabido lo terrible que es, lo grave que es hablar mal de otros. A tal grado que la Gemara dice, la Gemara dice que equivale el pecado de hablar mal de otros al adulterio, el asesinato y la idolatría. ¿Esto cómo se entiende? El Hafetz Haim, en la introducción de su libro, Shemirat al-Lashon, dice, el primer templo sagrado se destruyó por los 3 pecados capitales que acabamos de mencionar. El segundo, por odio gratuito. Dice el Hafetz Haim, no es así. Odio gratuito no hubiera sido suficiente para que se destruyera el Bet HaMikdash. Entonces el Hafetz Haim dice, el odio gratuito iba acompañado de la Lashon Hara. Pues como iba acompañado de la Lashon Hara, ahí es cuando ya causa la destrucción del Bet HaMikdash. Dice, si hubiera sido puro odio gratuito, no se hubiera destruido. Es un hidush, es algo novedoso. Porque siempre hemos dicho, se destruyó por odio gratuito. El Hafetz Haim dice, no, si hubiera sido puro odio gratuito, no hubiera alcanzado todavía a destruirse. Pero iba acompañado de la Lashon Hara. Y entonces ya entendimos la Gemara. Si el segundo Bet HaMikdash se destruyó por la Lashon Hara y el primero por los 3 pecados, ¿qué quiere decir? Que son iguales en jerarquía de gravedad. Pues hay que cuidarse. Eso, estamos más mal. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bekvar que era toda David Amelech alaba Shalom. Ya habló David Amelech muy fuerte contra esto. Yachret Hashem, Kol Siftei Halakot, Lashon Medaberet Gedolot. Dice, hay gente que se la pasa hablando como si él fuera superior a todos. Y se da el lujo de criticar y de hablar mal. Dice que corte Dios esas lenguas. Que no los deje Hashem. Está fuerte. Lashon Hara Uamdaber Bignut Javero Afilu Omer Emet. Lashon Hara es hablar mal de otro aunque sea verdad. Que mucha gente dice, no, pues es verdad. Pues sí, por eso es Lashon Hara. Porque es verdad. Todo el mundo te dice, es que es verdad. Pues sí, por eso. Si no fuera verdad, sería otra prohibición que se llama Motzi Shem Ra, difamar a alguien, y ahí sería más grave todavía. Entonces Lashon Hara es cuando hablas mal de otro, aunque sea verdad. Cuando es verdad. Behem be'avon en Adam nitzol mimenu asher lo shad libo. Ahí está. La gente no se salva de este pecado. Porque normalmente no estamos alerta. No estamos pensando en lo que vamos a decir. Vamos improvisando. Tú te sientes en una mesa con amigos. ¿Qué haces? ¿Planeas tu plática? No. Vas improvisando conforme va pasando el tiempo y van diciendo comentarios, tú vas respondiendo y escuchas y hablas. Y nadie piensa en lo que va a decir, simplemente fluye. Uno anda enojado. ¿Mandé? Cuando uno anda enojado es lo peor. Aparte, eso ahí 1000 veces peor. Pero en una sentada de una comida normal, nadie está alerta. Simplemente el otro dice, yo contesto, el otro habla, yo contesto. Y muy fácil se puede filtrar por ahí una crítica a alguien más, una palabra de desprecio. Cosas que no necesitarías decir. Ni tienes autorizado, ni te sirve, ni ganas nada. En la epístola no dice que hay que pensar lo que uno va a decir. Es lo que dice acá, hay que pensar. Kola marbe de barim me vi het. Entre más hables, más pecas. Entonces mejor ir en silencio. Kol yamai gadalti ben hachamim velo matzati la guf tov el shetika. Dice la Mishnah en Avot. Toda mi vida crecí entre sabios y no encontré nada mejor que el silencio. Uchtiv, ya dijo el rey David en Teilim, mi aish hafetz haim, uhev yamin lirot tov netzol leshunecha merah. ¿Tú quieres vivir bien? ¿Quieres vivir? ¿Te gusta la vida? Lirot tov, ¿quieres ver una buena vida? ¿Qué tienes que hacer? Cuida tu lengua, no andes hablando mal de otros. Ya sabemos la gravedad
en lo que acabamos de mencionar. Hay cosas que no menciono aquí, pero es importante decirlas también. Lo que traen los jajamim, que si hablas mal de otro, tus méritos se le pasan a él y sus pecados a ti. Entonces es el peor negocio de la historia de la humanidad. Porque tal vez llevas décadas juntando méritos y cuidándote y hablas mal del otro y todo se va. Entonces es bueno que hablen mal de uno. Sí, pero no es muy cómodo. No, claro, pero sería bueno. Pero no es muy cómodo que digamos. Lefi Homer Shebo Begodel Onshon Eda Kama Machis et Bor'o. Si es tan grave, de ahí te puedes dar cuenta qué tanto Dios se enoja con esto. Si es tan grave, quiere decir que Dios no está contento contigo por andar hablando mal. La gente, por lo tanto, Bekoach Igbar Ish la Amoda la Mishmar. Uno tiene que ser fuerte y estar alerta. Belishmor Lefib Mahsom. Ponle a tu boca un freno. Beyaseatzmo Keilem. Es mejor que actúes como el mudo. Lo le da ver al Javeró, mi top adra. No hables de la gente. Ahí está la clave. No hables de la gente, ni bien ni mal. Porque si empiezas a hablar de la gente, aunque quieras empezar bien, tal vez terminas hablando mal. O provocas que el otro hable mal. Porque tú vas a decir, mira, fulano es buenísimo. Y él te va a decir, no es cierto. Entonces tú ya provocaste que el otro hable mal. Eso se llama abak lashon hara. Estás provocando que otro hable. Y oírla es igual, ¿no? Oírla también es pecado. Entonces dice aquí, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? No hablar de nada. No hables del otro. Come solo. No comas solo. Come acompañado y habla de cosas que no sean de la gente. ¿A fuerza necesitas hablar de alguien? No, puedes hablar de ti. Del clima. Puedes hablar del clima, puedes hablar de deportes, de política, o como vamos a ver en el siguiente tema, puedes hablar de Torah también. Que es una opción. Ahorita vamos a ver de quién se puede hablar mal. ¿Sí o no? Es una posibilidad también hablar de Torah, que nadie la piensa. ¿Qué va uno a hablar de Torah? Yo creo que sí. Intenten una comida, una cena, un desayuno con alguien y empiecen diciendo, hoy vamos a intentar hablar, pero no de alguien. No vamos a hablar de nadie. Inténtenlo. Sacamos callados. No van a estar callados. Van a descubrir que hay muchas cosas que se pueden platicar. Y el clima está bueno. Pero bueno, Beyoter Igdala Keev, Alamdaberim Bignun Mishpaha, más problema, dice acá, y más doloroso, cuando se llega a hablar mal de familias enteras. Ya no estás contento con haber hablado mal de él. Ya también vas y de paso te llevas a toda la familia. Peor, porque ya hablaste mal de muchos. Begenut Bene Air, hablas mal de ciudades enteras. Beshevet mi Israel, o de una tribu de Israel. Kegon, por ejemplo, Sefaradim al Ashkenazim, de Ashkenazim al Sefaradim. Aquí dice uno. El Ashkenazí habla del Sefaradí, el Sefaradí habla del Ashkenazí. Aumentenle Shami y Halevi, que yo siempre les he dicho que es absurdo, es ridículo hablar eso, pero hay gente que vive así. Habla con él y se va a sacar algo de eso. Todos los días, todas las pláticas. Yo conozco gente así. No estoy exagerando. Todos los días, todas las pláticas, te va a decir algo. De que tú eres Halevi y él es Shami o al revés. Y te va a picar según de chiste. Pero ¿cuál es la necesidad? Sí, como esa. Si el frío y no el frío. Cosas absurdas. Y acá uno hablando mal de miles de personas. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de hablar mal de miles de personas? No hables de eso. ¿Qué decían? La del frío ni se entiende. No sé, nadie sabe. Y si lo hacen para que sea educativo. O sea, ¿Cómo? ¿Cómo si puede ser educativo hablar mal de alguien? no hablar mal, pero no hagan eso como estas personas. Entonces no hagan eso. Pero ya no sale el tema, ¿quién lo hizo? No necesitamos decir quién lo hizo. Si yo quiero educar a alguien a que no haga algo malo, le digo, no cometas esa acción. No necesito traerle el ejemplo de fulano. Pero no necesito eso. Si yo quiero enseñar a alguien a no robar,
¿Le tengo que hablar de un ladrón o le puedo decir no robes? No robes. No necesito traerle el ejemplo de alguien. Yo necesito hablar de alguien para dar una enseñanza. No, yo le puedo enseñar lo malo que es robar, lo grave que es. Le puedo decir que es una falta de fe, porque si Dios te quiere mandar, te va a mandar. Le puedo decir 1.000.000 de cosas. Y no necesito traer a algún personaje específico y criticarlo. Que lo hacen muchos. Yo sé que lo hacen mucho. ¿Le puedo decir algo de los Halens y los Shames? No sé, yo ya di Hoy una clase la información. Hamen Ham, Sí, que fue a Nueva York y fue al Museo Heritage que fundó la comunidad Halevi de Nueva York. Y entonces llegó y le preguntó, oiga, ¿es cierto que los Halevis acostumbraban a hacer Isahar Zebulón? Dijo él, entonces hay uno como guía que sabe muy bien lo que está hablando al respecto. Dice, te puedo asegurar que no, que los Halevis no hacían eso. Porque los Halevis no tenían el dinero para poder hacerse Isahar Zebulón. Pero además todos eran tan viejos también, no hacía falta. Los Shamis, en otro lado, eran ricos. Y los Shamis sí acostumbraban las familias mantener o darle una parte de sus ganancias a un talmid jajam, para que los cubra y ellos trabajan. ¿Qué es Zahar Zebulun? Eso estuvo bonito. Isahar y Zebulun es un contrato donde la Torah del otro cuenta como tuya y tú lo apoyas económicamente. No, esto es en Jala, bueno, obvio. Estamos Sí. hablando de Jala. Sí. Eso sí funciona, eso Eso existe. Existe, Pero hoy en está día diciendo existe. que si acostumbraban o no. Hay una historia que yo les llegué a contar alguna vez que trae Rav Shalom Shevadron, cuando dice que una vez un Talmid Jajam llegó con el Hafetz Haim a hacerle una pregunta muy importante. Le dijo, Jajam, aconséjeme, no sé qué hacer. Me están ofreciendo un puesto en una ciudad muy importante, muy grande, es un puesto bueno, gana uno bien, pero no son tan temerosos de Dios. Por otro lado me ofrecen, en una ciudad muy chica, un pueblito, gana uno menos, y no es tan importante el puesto, ni la ciudad, pero son más temerosos de Dios. ¿A cuál me tengo que ir? ¿A cuál se tiene que ir? al grande para darles, para que les dé, los haga temerosos de Dios. Entonces el Jajam, el Hafetz Haim, le empezó a gritar que se fuera. No le contestó, ni al grande ni al chico. Le dijo, tú en una sentada me acabas de hablar mal de toda una ciudad y ni cuenta te diste. Me dijiste, es una ciudad grande, pero no son tan temerosos de Dios. Así, con la mano en la cintura, me acabas de hablar mal de toda una ciudad, sabiendo que yo me cuido de eso, lo corrió de ahí. No le dijo, vete acá o Ni a vete una, allá. ni a otra. Lo sacó. Pero ¿a ¿Cómo te cuál se atreves a debería hablar de ir? mal? No sé, ya no quiso contestar el Hafetz Haim. Así con la mano en la cintura, en una sentada, me hablas mal de una ciudad entera. Lo sacó. Pero sin decir el nombre de la ciudad no sería la Shonará. Sino Dijo el nombre, Ah, le dijo todo, todos los datos para que le pudiera aconsejar a dónde irse. Lo corrió de ahí. Es sabido, dice el Pele Yoetz, cómo a Dios le molesta. Y se fija mucho en esta gente que habla mal de otros. Porque, y aquí trae la clave para callarse la boca. Esta es la clave. Cuando tú vas a criticar a alguien, tendrías que ser mejor que él. Y tendrías que estar limpio para darte ese lujo. Porque si no, no hablarías. Entonces lo que dice acá es, En ish, she'en bobar bateben, en eitz velo ashan, en shalem bakol, el ahad yahidu meyuhad izbarach shemo. No hay nadie perfecto. Todos tenemos cosas buenas, cosas malas. El único perfecto es Dios. Entonces, si tú vas a hablar mal de alguien, estás cayendo en ese error. ¿Por qué? Porque tú lo criticas por A. Y tú tienes A y B, tal vez. O C y D. Y tal vez tus errores son más grandes que el que él. No sabemos. Eso cada quien sabe. Entonces, ¿por qué te das el lujo de hablar? Tú eres perfecto, tú no tienes fallas. Él cojea de ese pie, tú del otro. Entonces, ¿por qué tú serías mejor que él? Y aparte, ¿te gustaría que hablen de tus fallas? ¿Te gustaría que critiquen tus errores que has cometido? No te gustaría. Entonces, ¿por qué lo haces con los demás?
y yo les he aumentado otra. Tú no sabes qué circunstancias lo llevaron a hacer lo que hizo, tampoco las conoces. Normalmente no has hablado con él, no le has preguntado, entonces no conoces la historia. Entonces, al no tener toda la información, no puedes emitir un juicio. Para poder emitir un juicio tendrías que tener todos los datos, y normalmente no los tienes. Tienes nada más la frase final: hizo esto. Ok, pero ¿por qué lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevó? ¿Qué vivió? Normalmente no podrías responder porque no tienes esa información. Entonces, si no tienes todo, no puedes emitir un dictamen. Eso también es importante. Es ego. ¿Mané? Ego. El ego de cada quien. Es uno superior. Sí, se siente uno bien cuando el otro cae, porque así yo soy mejor, pero no es verdad, es lo que dice acá, tú no eres mejor. No porque él haya cometido ese error que tú tal vez no cometes, porque tal vez también cometes, pero vamos a suponer que no lo cometas, tal vez tú cometes otros que él no. Entonces, ¿por qué te darías ese lujo? Es lo que está diciendo. No hay que despreciar a ningún ser humano, aunque haya hecho cosas negativas, porque tal vez él piensa que son buenas. No sabemos, tal vez habrá ese caso también. Vamos a suponer que encontraras a un grupo de personas que habló mal, pero no puedes generalizar. Toda su familia es, no, tal vez 2 o 3, no todos. Tal vez en esta ciudad hay 20 que hacen cosas malas, pero no. Jack me preguntaba sobre quién sí se puede hablar. Sobre quién sí se puede hablar la Shonara. Entonces, realmente mal. Pero, lo que dice aquí el Jajam, aunque hay casos en los que sí puedes hablar, son raros que se reúnan las condiciones. Y aparte tú puedes equivocarte y pensar que él es un conflictivo. Entonces te das el lujo de hablar de él. Tal vez no es conflictivo. Tal vez no es conflictivo. Tal vez lo viste pelear una vez. Y por eso ya dices que es conflictivo y te das el lujo de hablar. Lo etiquetaste. No sabemos. Entonces lo que dice es, aléjate 100 permisos para no caer en una prohibición. ¿Lo vieron? Aléjate 100 permisos, no los tomes. Porque si los tomas, puedes caer fácilmente en una prohibición. Pero no si también tienes que hablar de la persona, porque si no perjudicas el matrimonio, papá. Ya he explicado casos donde hay obligación de hablar. En parejas y en esas cosas, en sociedades, de negocios. Pero yo te apuesto a que el 99% de la Lashon Hara no es para salvar a nadie. Es para cubrir. Es la realidad. El 90% de la Lashon Hara no es permitido. Dice el Rambam, aquí voy a aumentar un poquito de Maimónides. Amerragel bajaveró ver velota hace. El que hace regilut, ahorita voy a explicar qué es, viola una prohibición de la Torah. Hay un versículo que dice Lotelech ragil beameja. ¿Qué es eso? Pregunta el Rambam. Es oír ragil. ¿Qué es regilut? El que lleva la información de unos a otros. ¿Supiste lo que dijo este? Y luego va con el otro. ¿Supiste lo que dijo el otro? Chisme. Esta persona, afalpi sheu emet, aunque lleve información verídica, vean lo que dice el Rambam. Ares de maharib et haolam. Está destruyendo el mundo. Destruyendo el mundo. ¿Tú sientes eso cuando hablas? Que estás destruyendo el mundo. El Rambam no es un poeta. No está hablando poesía. Está hablando real. Es una alajá. Estoy en Ilhot de Ot, Perek Zayin. Alajá. Estás destruyendo el mundo. Y es abon gadol misead meod. Hay un pecado mucho más grave. ¿Cuál es? La Lashon Hara, el que habla mal de otros. El que habla mentiras. Todavía peor. Baal Lashon Hara, y los que se dedican a hablar mal de otros. Esto hizo el otro, esto hizo este, escuché tal cosa. Es terrible. ¿Qué tan terrible? Yo les dije en el Jot de Ot. En Alajot Teshuvah, dice el Rambam, Elu shen lahem helek la'olam haba. La siguiente lista de personas pierden el mundo venidero. Y uno de ellos, dice aquí, Baal Lashon Hara. El que se la pasa hablando mal de otros. Me estoy
brincando Que tiene capítulos toda y la temas. información de todo. Pero hay gente que se dedica a eso. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando una persona se tiene que acercar a un profesional, ya sea un rabino, ya sea un psicólogo, ya sea un psiquiatra, un consejero, no sé? ¿Qué pasa cuando usted tiene que exponer las cosas como él las está viendo? Si hay, por ejemplo, Posiblemente esté erróneo. si hay, por ejemplo, Tal vez esa una persona lo va a apoyar. una víctima de abuso de algo, tiene que hablar. Ahí no vamos a decir que es la Un sonará. problema personal, Jaja. No vamos a Un problema personal con un terapeuta o un psicólogo o un psiquiatra es permitido. Y deriva de un Eso es problema permitido. con otra persona. Eso es Con permitido. ya sea con un vecino, con No hay un problema. con un familiar. Ahí no estás chismeando. Estás hablándolo en privado con una persona con la que hay un acuerdo de confidencialidad y es para un beneficio tuyo. Tienes que curarte, tienes que curarte mentalmente. Entonces ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Pero es en ese caso, para ese objetivo. O como dije, si hay el víctima de abuso, tiene que hablar. No hay no. Ahí sí se Un habla. mal cliente también. También. No la vendas. Amru Jajamín, dicen los Jajamín. Esposo con esposa también se puede, uno se puede desahogar con la esposa. Desahogar con la pareja se puede. Para que el otro te escuche, tú te sientas bien, te desahogues, el otro te dé una opinión o te tranquilice, pero no es un chisme con un extraño, ¿sí me explico? Cola mesaper la shonará, dice el Rambam. Todo el que habla mal de otros, keilu kofer baikar, es como renegar de la existencia de Dios. Por eso yo les preguntaba, ¿ustedes cuando hablan sienten que están destruyendo el mundo? No. ¿Sienten que están negando la existencia de Dios? No. Tampoco. Tampoco eso, hasta siente uno que está haciendo un bien. Beoda Amru Jajamín. Otra cosa dicen los sabios. Sheloshá lashon hara horeget. Un lashon hara puede terminar matando a 3. El que habla, el que lo recibe ¿Quién lo habla? y la víctima de la que están hablando. El Hasid, ¿el qué hizo? No hizo nada, pero lo puedes llegar a dañar y afectar. No es como castigo, es como una realidad. Tú hablas mal de alguien, le puedes causar un daño tremendo. Y por ese daño tremendo puede morir. Y la responsabilidad es del que habló. Entonces estás jugando con la vida de la gente. Luego dice, todas esas personas que se dedican a hablar mal de otros, no que hablaron una vez o dos, se dedican a eso, vean esto, por si tienen que tomar medidas. Alajá del Shulchan Aruch, Rambam. Asur la durbe shechunatam. Prohibido vivir en su colonia. ¿Viste qué fantástico o no? Prohibido vivir en su colonia. Asur dice. No te está aconsejando. Asur. Prohibido. Con más razón sentarse con ellos y escucharlos. Y no fue sellado el decreto de exterminio sobre nuestros padres en el desierto, sino por la Shonara. No por el becerro de oro, por los espías que hablaron mal. Ahí fue cuando toda la generación fue sentenciada a desaparecer. No por el becerro de oro, que es idolatría y negar a Dios. No, ahí Dios aguantó. Cuando hablaron mal, dijo se acabó. Todos estos, vámonos, no va a pisar uno la tierra de Israel. 40 años deambulando por la Shonara. Pero nosotros en una sentada no nos importa y hasta lo disfrutamos. Si alguien te dice, híjole, me enteré de algo, ¿qué? Dime, por favor, le ruegas que te diga. Y si no, ya no puedes dormir. Dame una pista. ¿Para qué me dijiste? Si no me vas a decir Eso, dame una pista, a ver, yo te voy a decir y tú nada más me dices si sí o no. Bueno, dime con qué letra empieza, bueno, dime si lo conozco. ¿Con cuál acaba? Y así te empiezas a volver loco porque no sabes el chisme. Y te urge saber. Pero si tuvieras en la cabeza todo esto que estamos leyendo, No preguntaría dirías, nada. por favor no me digas. Por favor no me, le rogarías. Por favor no me digas. Luego seguimos. רבי חנניה בן עקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיך והרבה להם תורה ומצוות שנאמר המונח הפה למען צדקו ודין תורה ויבדיר. גדל.